bendición poder contar con una invitada como Yoselyn Arellano. Nació en La Habana, tiene ancestros dominicanos, o sea que siente República Dominicana como parte de su patria, además de otra isla del Caribe, Cuba. Reside en España y ella es artista, sanadora, es escritora, maestra de meditación, ha impartido cursos sobre manejo de emociones y sobre cómo meditar en cárceles, escuelas, centros de víctimas de abuso. Entre los libros que ha escrito está Una puerta hacia la luz y quizás con ella podamos encontrar respuestas a preguntas que mucha gente se hace. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Cómo puedo ayudar a ese ser querido que ha partido? Y más importante, ¿cómo yo me preparo hoy y cada día para hacer ese tránsito de un plano a otro en paz total? Muy buenas noches, bienvenida al país, a tu país también, ¿no? ¿Cómo te sientes? Gracias, María Elena, feliz de estar aquí. Sí, tengo 25% de sangre dominicana. Ay, qué bien. ¿Cómo comienzas a trabajar con este tema de la muerte? ¿Es algo personal, algo profesional? ¿Cómo surge? Bueno, hace muchos años, cuando yo tenía 32 años, conocí a una mujer que hoy en día, bueno, es una gran amiga mía, mexicana. Yo viví en México casi toda mi vida, después de que salimos de Cuba. Y Carmen, se llama Carmen de Saibe, es una mujer que hoy en día tiene 86 años. Carmen es lo que se llamaría una psíquica, una medium muy seria, muy buena medium. Ella y yo trabajamos juntas, bueno, desde que yo tengo 32 años la conocí, hemos trabajado juntas 30 años, escribimos 2 libros juntas. Este en particular es Una puerta hacia la luz, que recoge todas las experiencias que ella y yo tuvimos trabajando en este tema en particular, que es ayudar a los que están del otro lado, ayudarlos a llegar a la luz. Pero nosotros teníamos un grupo de meditación, así empezó todo. Teníamos un grupo de meditación semanalmente y con el que nos juntábamos. Y éramos 7 personas nada más. Y empezamos a sentir presencias en este grupo. Cuando meditábamos sentíamos como que habían presencias, almas. ¿Agradables o no sé? O a veces inquietas. Inquietas, vamos a decir que inquietas. No era negativo, pero era inquieto. Yo por lo menos la sentía inquieta. Carmen tiene la capacidad de escuchar los pensamientos de los que están del otro lado. Esto es lo que es la mediunidad de ella. Y ella lo que hacía, ella recogía los pensamientos que le van dictando los pensamientos y ella lo va apuntando en un cuaderno. Cuyo cuaderno entonces me enseñaba a mí, juntas, yo he sido como su compañera, ella y yo somos como socias en este asunto. Yo lo leíamos juntas y de acuerdo a lo que íbamos recibiendo contestábamos a las almas que estaban del otro lado. Nosotros recibimos y seguimos recibiendo a través de su mediunidad muchísimas mensajes, tanto de almas que no habían visto todavía la luz, que estaban muertas, que no habían visto la luz, y también de almas que ya estaban en la luz. Entonces, hemos recibido mensajes y también mensajes de lo que nosotros llamaríamos seres de luz, almas más avanzadas. Hemos recibido mucho tipo de mensaje. Entonces, los primeros contactos, digamos, bueno, a mí me parecía fascinante porque los primeros contactos que se sentían, decían, por ejemplo, y Carmen lo escribía, decían, escuché voces que me decían que me acercara a ustedes porque dicen que aquí hay alguien que me puede escuchar, que efectivamente era Carmen. Y entonces decían, una persona decía, por ejemplo, un alma decía, no entiendo por qué me escuchas. Estoy aquí en un lugar oscuro y frío. No estoy muerto, me sorprende que me escuches. Estoy aquí porque morí después de una larga enfermedad, cuando mi cuerpo ya no pudo más, morí. Me costó muchísimo trabajo dejar ir a mi familia, que siempre me demostró muchísimo amor. Había apego ahí. Había muchísimo apego. Finalmente me fui porque mi cuerpo no resistió más y cuando llegué aquí, bueno, me doy cuenta que estoy vivo y yo pensé que me iba a encontrar con alguien que me iba a juzgar
y que incluso que a lo mejor me mandarían al purgatorio un rato porque todos tenemos cola que nos pisen, entonces yo me esperaba eso, pues una especie de purgatorio, y ahora me encuentro que no hay nadie. Se siente solo. No hay nadie que me dice lo que está pasando. Desde luego nadie que me juzga. Me doy cuenta que por supuesto estoy vivo, además puedo ver todo lo que dejé, puedo ver a mi familia. Encima me doy cuenta de que cuando te vas no eres indispensable porque todo el mundo continúa con su vida. Yo estoy aquí, los veo, nadie me ve. Y por favor díganme, me dicen que ustedes me pueden explicar qué es lo que tengo que hacer. Y otra cosa que dice es, pero esto lo dicen muchísimos, ¿cómo es posible que en las iglesias o antes de morir nadie te explique con lo que nos podemos encontrar aquí? Porque es como tierra de nadie, nos dice. Entonces esos seres se sentían perdidos, confundidos. Efectivamente. Entonces nuestro trabajo consiste en decirle, como te das cuenta no estás muerto, lo que te tiene, lo que hace que tú no veas la luz es que sigues muy apegado a tu familia. Es que por eso yo vengo aquí a dar una conferencia. Aparte del mensaje más importante que yo quiero dar es que es muy importante cómo morimos, porque como mueres llegas del otro lado. Es decir, si tú quieres ver la luz de inmediato, sabemos que nos espera una luz maravillosa, un amor indescriptible. Ese túnel de luz que han descrito, algunos que han vivido esas experiencias después de la muerte, sí, existe realmente. Se supone que existe esta luz maravillosa, el amor que se siente y continúas tu proceso evolutivo hacia la luz. Y hablan de escuelas. Y hay muchísimo. Todo eso es lo que nos han dicho. Ajá. Todo es lo que nos han dicho. Esta es mi experiencia, yo no soy la poseedora de la verdad, yo solo estoy compartiendo lo que yo he recibido. Ajá, no has tenido una experiencia de ese tipo, sino que has escuchado a través de esta señora mexicana, Medium, las vivencias de otros. Así es, y lo creo, porque me checa, ustedes dicen me checa, me late lo que ella me dice. Sí, porque yo, en este tipo de temas donde la ciencia no puede comprobártelo, es un tema del corazón. Si yo te cuento esto y a ti te late lo que te estoy diciendo, esa es la sabiduría del corazón. Claro. En fin, lo puedes descartar o no. Pero bueno, volviendo al tema. Nosotros, esto a mí me encanta, nosotros llegamos del otro lado en el mismo estado mental y emocional en el que mueres. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que si tú, cuando estás muriendo, tú estás no quieres dejar a tus seres queridos, no quieres dejar a tus hijos, o no quieres dejar tu pareja, no quieres dejar, esto es en afectos, pero si tampoco quieres dejar tu casa, tus objetos, tu trabajo, tu posición social, cualquier tipo de apego, si no lo tienes trabajado, si tú no, antes de morir es importantísimo, y estando del otro lado, pedir ver la luz. Aquí estoy, me entrego, me suelto, es tiempo de soltar. En realidad la muerte se parece mucho a la vida, porque realmente para vivir bien la vida tendríamos que llegar a cada instante soltando lo que ya pasó para estar limpia. Entonces la muerte no es más que otro momento donde yo, Dios mío, llévame contigo si es que crees en Dios, o pido ver la luz, pido ver la luz, pido ver la luz. Si tú pides ver la luz, si tú tienes paz, si tú aceptas tu vida como ha sido, si tú te aceptas a ti como has sido, la luz, el tránsito es un tránsito, la muerte se hace fácil hacia la luz, te esperan tus seres queridos, te esperan guías, sientes un amor, todos dicen que se siente un amor como nunca hemos sentido en la tierra. Y paz. Y paz, y una cosa maravillosa. Y se sigue la evolución. ¿Quieres que siga por ahí? Bueno, sí se puede. Sí, porque pero si hay algo más, no. No, porque aquí tenemos muy poco tiempo. Lo que quiero decir, hay muchas razones que nos pueden atorar en ese tránsito. O sea, hay dos opciones cuando tú mueres. O tú ves la luz de inmediato, o ves oscuridad. Y todos queremos ver la luz de inmediato. Todos queremos ver la luz. Porque ver la oscuridad te sentir quizás miedo, frío. Algunos no sé, algunos sienten miedo, pero no tanto. La mayoría que están en la oscuridad están confundidos. ¿Por qué están confundidos? Porque te das cuenta, lo primero que te das cuenta cuando te vas es que sigues vivo. ¿Cómo no te va a confundir si no esperabas eso? Sigues vivo, ves lo que dejaste. Ahora, supongamos que vas a la luz de inmediato. ¿Por qué? ¿Cómo es que vas a la luz? Porque mueres en paz, porque has tenido un trabajo personal en vida o cerca de la muerte donde tú has aprendido a aceptar las cosas como se presentan y la muerte solamente te dejas llevar. Dios mío, aquí estoy, llévame.
Bien, entonces... Eso implica sacar piedras de la mochila. Por todo. ejemplo, la chica que fue violada por su papá, que fue abandonada por mamá, que ha perdonado eso, ha trabajado eso, lo ha sanado, hace ese tránsito en mejores condiciones que la que todavía está peleando por eso. Totalmente. Ok. Porque morimos como vivimos. Okay. Por eso es tan importante tener cierto tipo de trabajo personal en vida, porque eso solamente va a ayudar a que ese momento, que no es más que un momento más de la vida, sea fácil de fluir con él. Ok, bueno, suponiendo que ya estamos en esta, lo que nos dicen, lo que nos dicen, se hace esta maravillosísima luz y ahí lo primero es que, por lo que dicen todos, se te empieza a aclarar la mente. De repente, como al salir del cuerpo, el cuerpo físico es muy denso y como que no nos deja ver la verdad, nos tiene en la ignorancia total. Entonces ahí te das cuenta que el mensaje principal es el amor, que lo más importante es el amor, cómo has actuado en amor, el amor que tiene que ver con el perdón, con la aceptación, con la generosidad. Ok, se te aclaran las ideas, lo primero con lo que te topas es tus seres queridos. Ahí hay toda una corte que te está esperando para hacerte una fiesta. Y uno bueno, los reconoces, se reconoce. Se reconoce. O sea, que el que se fue, aunque papá haya muerto hace 40, 45 años, esa persona cree en la reencarnación, quizás esa alma reencarnó, reconoce un alma ahí, aunque que haya, papá... Aquí no nos podemos meter en tanto, pero aunque haya reencarnado, también está ahí. Se reconoce ese alma. Se reconoce, o te reconoces por frecuencia vibratoria, por la vibración, o todavía puedes tomar el aspecto que tenías antes de irte para que esa persona que recién llega te reconozca. Pero tú los reconoces, tus seres queridos. Además están tus guías esperándote. Bueno, entonces este recibimiento que se supone que es apoteótico. Yo me imagino como una fiesta de... Bueno, mira, yo tenía una amiga que conocí antes de morir que tuvo una enfermedad durísima que se llama ELA. Ay, sí. Esclerosis lateral amiotrófica. Tú vas perdiendo todas tus capacidades y acabas en una silla de rueda con la cabeza perfecta, pero tu cuerpo no te responde. Bueno, el científico tenía el científico inglés tenía esta enfermedad, Hawkins, y recientemente mencionamos una dominicana muy querida que también murió de esa enfermedad. Sí. Sí, o sea que bueno, pues, una sincronicidad. El caso es que, bueno, Tere, que murió a los 42 años, se va ya después de que estaba muy de su cuerpo muy, en fin, muy mal. Y ella ya el último año ya ni se le entendía, no podías ni hablar con ella. Y entonces llega porque casi enseguida de que ella muere, tenemos una comunicación con ella y nada más nos dijo. ¿Pero buscada o surgió de manera espontánea? La comunicación con ella. ¿Ustedes la buscaron? Como era amiga nuestra, le dije, Carmen, vamos a meditar y a ver qué pasa con Teresa. Pero nos dijo, ella, bueno, fue muy difícil sus últimos años en la Tierra, y entonces nos dijo, bien ha valido la pena todo lo que viví en la Tierra, porque mi llegada aquí ha sido como una fiesta, ha sido tan apoteótica, ha sido tan gloriosa, que ha valido la pena 100 vidas como la que viví. Sí, y entonces, bueno, porque otra de las cosas que sucede es que en cuanto llegas del otro lado, cualquier enfermedad, cualquier incapacidad, cualquier dolencia, todo eso desaparece. Claro, porque todo eso desaparece cuando dejas el cuerpo físico. Ok, estamos en la luz ahora. Okay, para seguir porque no tenemos tanto tiempo. Entonces en la luz te reciben. Bien, te reciben para llevarte a lo que te corresponde, digamos. Entonces vamos a imaginarnos que estamos ahí en la luz, te reciben. Vamos a una pausa y regresamos con Jocelyn para seguir este proceso y además ampliar en cómo podemos hacer mejor ese tránsito y seguir ayudando a nuestros seres queridos que ya están en otro plano.